Buenos días a todos. Bienvenidos a ESADE Madrid. La verdad que es un placer ver el auditorio de ESADE Madrid con un montón de antiguos alumnos que a uno le hacen sentirse casi un poco más responsabilizado. Tengo la suerte hoy de que nos acompañe alguien que me lo va a hacer fácil, porque aparte de que a esta casa le aprecia un montón, es una persona que sabe muchísimo de gobierno corporativo y que además su criterio yo creo que es bueno que de vez en cuando resuene, como hablábamos antes en la previa al acto. Antes de nada y presentar a Juan María, lo primero es agradecer a todos los que hacen posible que esto ocurra. Nuestros socios del Centro de Gobierno Corporativo, empezando por PwC, que nos acompaña desde el primer día en esta historia. Georgeson, que no veo a nadie de Georgeson por aquí, pero IBM, Mercer y Diligen que nos apoyan en este proyecto que iniciamos ya hace 5 años junto al Club de Consejeros de ESADE Alumni. Muchos de vosotros sois antiguos alumnos de los programas y la verdad que es un lujo y un placer que nos acompañéis en estas iniciativas. Me voy a sentar aunque hoy no correspondo a nuestro invitado, me he puesto más serio que él, está modernizando el círculo de empresarios y ya de paso creo que va a modernizar también ESADE. Así que me vais a permitir que presente a Juan María Nin, aunque yo creo que todos vosotros le conocéis bastante. Abogado economista por la Universidad de Deusto, nuestra hermana en el espacio de educación superior de la Compañía de Jesús. Teniente de Infantería de Marina. Operaciones especiales. Eso yo creo que es algo que seguro que algo ha marcado a lo largo de tu trayectoria. Luego, si quieres... Más de lo que pensáis. Master in Laws and Political Science por la London School of Economics. Ha mantenido colaboraciones regulares con varias universidades, también con ESADE y con Deusto Business School, y es, como todos sabéis, presidente del Círculo de Empresarios. Ex vicepresidente y consejero delegado de la Caixa, ex consejero delegado del Banco Sabadell y exdirector general del Banco de Santander. ¿No te queda ya ningún gran banco por estar? Uno. Bueno, no, vale. Todo llegará. También ha estado involucrado en el sector de la energía, ha pertenecido a consejos de administración de CEPSA, actualmente Moeve, Repsol y Gas Natural, entre otras empresas. También presidente de Habitat, fue jefe de nuestro antiguo alumno José Carlos, miembro del Consejo de Administración de Société Générale, de su Comité de Riesgos, Remuneraciones y el US Risk Committee, y actualmente es presidente de varias compañías, Itinere Infraestructuras, Morabank, Tresis, ITP Aéreo y del Consejo Asesor Europeo de Metis y Operating Partner de Corsair Capital. Desde su etapa en el equipo del ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas, yo creo que le hemos visto en numerosas ocasiones defender el proyecto europeo, es un convencido europeísta y también tiene una visión, yo creo que también muy interesante, de las relaciones bilaterales con otros países, en particular con Estados Unidos, dado que fue presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Es asistente regular a Bilderberg, el Fondo Monetario Internacional y otros foros internacionales, autor de libros, artículos de opinión. Yo creo que le leemos recurrentemente en algunos medios, ahora como presidente del Círculo, dando más resonancia a su opinión en algunos de estos medios de comunicación. Y yo espero que la conversación que vamos a desarrollar y que cierra el bloque que hemos desarrollado a lo largo del año con presidentes de consejos de administración. Hemos tenido por aquí a Ignacio Garralda, hemos tenido también a Beatriz Corredor, de la cual hablábamos también antes. Nos acompañó también el vicepresidente ejecutivo de Mapfre, José Manuel Inchausti, que es también antiguo alumno de esta casa. Y cerramos este foro con Juan María Nin. Juan María, te he escuchado unas cuantas veces y algunas veces también acompañándonos al Centro de Gobierno Corporativo.
¿Por qué es relevante para ti el buen gobierno corporativo? ¿Cómo contribuye, ¿no?, a la fortaleza de un proyecto empresarial? Destácanos algunos elementos para ti de la buena gobernanza que son más relevantes, claves, podríamos decir. Si me lo permites, y también formando parte de la respuesta, que es porque es un tema estructural, ¿no? Primero, muchas gracias a los patrocinadores. Quiero decir, estas cosas son posibles porque las has citado, empresas patrocinadoras que van un poco más allá, o bastante más allá, de lo que sería en su gobierno corporativo, de lo que es obvio, ¿no? Y patrocinan escuelas y patrocinan actos como este. Por supuesto, el pivote central es ESADE y, por lo tanto, muchas gracias a ESADE y a toda la labor educacional jesuita. Y nada de esto existe si no estáis aquí. O sea que nada, muchas gracias a todos por asistir. El gobierno corporativo, a veces por la vía de los ejemplos se entiende bien las cosas para mí. Hay otras opiniones que lo pueden ver de otra manera. Es capital porque, como digo, es el dato objetivo, ¿no? Objetivo de los contenidos y de los flujos de una cosa que es un orden espontáneo, como decimos los liberales, que es el mundo empresarial, el mundo de la empresa. La empresa no existía cuando la humanidad empezaba a ir a cuatro patas y ahora existe, ¿no? Y ha venido para quedarse. Entonces, nos hemos impuesto las siglas ESG, que está muy bien, la E con todo lo que significa, la S es social y la G, pero si no hay gobierno corporativo y no se asegura debidamente la estructura del edificio que constituye una empresa, por más buenas intenciones y más aciertos que podamos tener, esto no es recurrente, ni sólido, ni por lo tanto funciona. La G es capital. Esa es la primera de las batallas. Has tenido mucha experiencia tanto en consejos de compañías cotizadas, no cotizadas, participadas por socios financieros, de distinta naturaleza, compañías internacionales, nacionales. Me gustaría un poco que hiciéramos una reflexión sobre lo que has conocido, lo que has experimentado, sobre todo en compañías internacionales, en modelos de gobernanza de otros países, y ¿qué te traerías a nuestro modelo español? ¿Qué es lo que has visto? Dices, si esto en nuestra querida España lo pudiéramos incorporar a nuestro marco de gobernanza, lo haríamos un poco mejor y siendo también un poquito orgullosos, ¿no?, de las cosas que hacemos, que a veces nos encanta encontrar siempre el defecto de todo lo que se hace en nuestro país, de nuestra gobernanza. Si hay algún elemento que cuando has estado en consejos internacionales dirías, esto en España era un poco mejor. Vamos a ver, primero en la gobernanza de las empresas, vamos a ceñirnos al mundo empresarial, pesa legítimamente la estructura de propiedad. Ese es un punto clarísimo, es decir, no es lo mismo ser una empresa filial española de una gran multinacional que ser la multinacional pues con los headquarters en Nueva York. No es lo mismo, no es lo mismo. Si pesa mucho la estructura de propiedad, pesa mucho también el tipo de propiedad. No es lo mismo una propiedad pública, en el sentido anglosajón del término, es decir, una empresa cotizada con decenas de millones de accionistas, ciertamente representados a través de fondos de inversión, compañías de seguros, etcétera, etcétera, que ser una empresa con una propiedad que no es pública, que pertenece o bien a una familia o bien a un private equity. No es lo mismo. Y finalmente, también en la estructura de propiedad pesa, y pesa mucho, y un plan de pensiones. Es decir, cómo ejerce la propiedad en las empresas un fondo de inversión es una cosa, un private equity es otra, y un fondo de pensiones es otra. Y son actitudes, modos, todos legítimos, muy diferentes, sobre todo en tiempos. Y luego, finalmente, pesa mucho
el tamaño de la empresa. Es decir, hay cosas que el tamaño marca aspectos cualitativos, no solamente cuantitativos, y eso conviene entenderlo y profundizar. Y finalmente, por aterrizar en tu pregunta más concreta, también el país. Es decir, no es lo mismo manejar una empresa en India, por poner un ejemplo, o en China o en Hong Kong, por poner ejemplos de los que tengo experiencia directa, que manejar una empresa en España. El nivel español de gobierno, yo te diría que, y te lo digo, y os lo digo, que el gobierno corporativo de las grandes empresas españolas públicas, cotizadas, compara bien o incluso es mejor que el gobierno corporativo en todas las empresas que yo he conocido, que tienen cierto margen de diferencia en otros países europeos y americanos. Por lo tanto, yo creo que en España el papel de escuelas como ESADE ha sido fundamental. En España los niveles de gobierno son excelentes, contribuye la formación de los gobernantes y escuelas como esta, y contribuye mucho también la legislación. Es decir, que la normativa española, que es europea, no solamente tenga el grado de exigencia, que es muy sano, europeo, sino que además el ejercicio práctico de la normativa, no solamente la ley, sino los reglamentos, etcétera, etcétera, sea así. Por sectores, entras en una zona donde hay menos diferencias. Es decir, el sector bancario o el sector asegurador, y tenemos personas aquí que son personas que están en el consejo de compañías aseguradoras mundiales, la regulación del sector asegurador o del sector bancario es tan estricta y tan detallada que al final solamente, y en el caso concreto de banca, que me sirve de ejemplo, hay una diferencia. Y es o el modelo nosotros que conocemos, yo diría continental y anglosajón, o el modelo alemán con el Consejo Supervisor y el Consejo Ejecutivo. Aquí sí que empiezas a ver algunas diferencias entre España y otros países. Nosotros no tenemos las dos figuras. Y también en Europa la representación no sindical, la representación de los trabajadores, que no es lo mismo, la sindical la tuvimos en las cajas de ahorros, la representación de los trabajadores en el Consejo de Supervisión, en el modelo austríaco o alemán, de algún otro país europeo, que marca una diferencia. Por lo tanto, es un mundo amplio, es un mundo que hay que entender bien y es un mundo que aterriza desde diferentes ángulos, y he empezado por el de la propiedad, en lo que debe ser el propósito de la empresa, ¿no? Y que es el objetivo fundamental, pero que se puede hacer de maneras diferentes. El propósito de la empresa es rendir a la sociedad productos y servicios que la sociedad demanda, ¿no? Yo me río mucho y me escandalizo mucho como presidente del Círculo de Empresarios cuando no conseguimos ganar la batalla de empresarios no sé qué dedicados a la droga. Oiga, eso ni es una empresa ni es un empresario. El propósito de la empresa, y la droga no lo es rendir a la sociedad productos y servicios que la sociedad demanda. Coma, en las mejores condiciones, en los mejores precios, con el mejor servicio, etcétera, etcétera. Pero eso entraríamos en el propósito de la empresa. Pero según quien sean los propietarios diferentes, todos deben aterrizar aquí. E introduzco la última de las variables en esa diversidad, que son los tiempos. Dependiendo de la propiedad de la empresa, y es legítimo, la empresa familiar, tradicional, cuarta, quinta, décima generación, que es loable y es muy importante, empresa pública cotizada, forever and ever, un plan de pensiones que invierte como inversor y accionista en determinadas empresas, sus tiempos están alrededor de los 20 años, un private equity, pues a lo mejor sus tiempos están entre 7 y 10 años y así sucesivamente, ¿no? Pero esos tiempos marcan mucho
como propietarios, no solamente lo que tiene que hacer la empresa, sino en qué tiempo y con qué rendimiento del capital. Las expectativas de rendimiento son diferentes. Cuando hay accionistas, y lo hemos visto en algunas instituciones, algunas empresas, ¿no?, que tienen horizontes de inversión diferentes, ¿no?, y conviven en el mismo accionariado, conciliar la posición de unos y de otros no siempre es fácil, ¿no?, y genera desde el punto de vista de gobierno corporativo algunas tensiones que hay que saber manejarlas, ¿no? Pensando en eso, accionistas más de largo plazo, cómo interactúan y cómo concilian intereses con accionistas e inversores que a lo mejor sus horizontes son más cortos. Yo creo que por eso los presidentes se merecen un buen sueldo. Siempre el sueldo del presidente es y debe ser, especialmente si es no ejecutivo, inferior al del CEO, pero te puedo asegurar que en muchas ocasiones, pese a su sueldo inferior y visibilidad inferior, puede aportar más valor, ¿no?, en los temas trascendentes. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La vida real, aparte de la teoría, y otra vez en una escuela con rango universitario es muy importante porque hay que construir los temas ideológicamente, pero yo el mejor ejemplo cuando dices esto lo tengo como presidente de ITP Aero, ¿no? ITP Aero es una compañía extraordinaria, fue una empresa familiar, fue una filial de una multinacional que es Rolls-Royce. De empresa familiar a filial de Rolls-Royce cambió completamente el gobierno corporativo y cuando yo me incorporo como presidente, pues tengo un abanico muy diverso y tengo una empresa que es accionista que se llama Indra y por lo tanto tiene legítimamente como accionista unos tiempos y una aproximación al funcionamiento de la empresa que responde a eso. Un accionista financiero, JB Capital, que por lo tanto se mira a la empresa con otro ángulo. Otro accionista, yo diría que eterno, o eso me dicen, con el cariño que los tengo, que es el gobierno vasco, y que está constituyendo de manera, yo creo, muy interesante, y estamos ayudando todo lo que podemos, y creo que lo está haciendo muy bien, un fondo soberano. Claro, si es un fondo soberano, sus tiempos no son los de JB Capital. Y finalmente un accionista que es el mayoritario, que es Bain Capital, que es un private equity, pero que dentro del private equity es un fondo que los que han puesto dinero en este fondo saben que los periodos de maduración están entre los 10, digamos, y los 15 años, ¿no? Y por lo tanto es un tipo de accionista que no se va a ir en 3 años, ¿no? Por más que la prensa siempre dice, claro, cuando yo les veo a todos sentados en el Consejo de Administración, antes de entrar al Consejo digo, ay, Juanma, vamos a ver por dónde me salen hoy, ¿no? Porque claro, quiero decir, un sector como ese, que me sirve de ejemplo, ¿no? Determinados sectores industriales, la banca menos, es una L. Entonces, una L significa que tú entras, la empresa está allí, inviertes, porque resulta que el mundo se ha revolucionado y ahora los aviones, en vez de llevar 3 motores detrás, llevan 2, en vez de ser unos motores grandes como esta sala, son la mitad de tamaño, las alas se curvan y entonces hay un ciclo inversor. El que está en esa empresa y se sienta en ese consejo y ha entrado al principio del ciclo inversor, se va a esperar 15 años hasta que todo eso madure y la L dispare su rentabilidad. Y entonces se va a ir en ese momento. Si es cotizada es diferente, se va a ir el fondo que representa a los accionistas, pero es una expectativa de rendimiento y de apoyo a la empresa que tiene que rendir a la sociedad motores y etcétera, etcétera, que es así. Pero el siguiente que entra vuelve al principio y dice, bueno, voy a entrar en un ciclo a este precio, pero en los próximos 15 años, cuando llegue la L, me voy a salir. O sea, es ciertamente complejo compaginar, salvo que tengas la idea muy clara de que el gobierno de la empresa se tiene que hacer de acuerdo con el propósito de la empresa y el gobierno de la empresa tiene que ser extraordinariamente exigente consigo mismo y tiene un suelo, que no un techo, que es la normativa legal, la reglamentaria,
los estatutos de la empresa y los reglamentos de los órganos de gobierno de la empresa. Y en esa autoexigencia también asegurar que la vida propia de la empresa, que es muy legítima, es decir, usted, presidente y consejeros, no, yo es que soy independiente, yo soy dominical. Mire, ahí sí que les voy a poner a todos de acuerdo. Tu primera obligación es con tu empresa. Y además eso tiene consecuencias legales. Si además representas los intereses del accionista, la segunda conversación es esa, pero la primera es con tu empresa. Y ese punto es un punto, insisto, que tiene repercusiones incluso de tipo legal. Pero la primera obligación de todos es la empresa. Social. Déjame coger el hilo de la regulación que decías que es el suelo, ¿no? En materia de gobernanza, un suelo que se va desplazando con el tiempo. La regulación va subiendo escalones de nuestra escalera. Ahora, últimamente, hemos oído a la administración, al gobierno, manifestar un poco la intención de actualizar el Código de Buen Gobierno para las compañías cotizadas. Probablemente se actualizan el código, tendrán que ajustar algo la Ley de Sociedades de Capital, porque está vinculada la Ley de Sociedades de Capital con el código. Hemos oído a algún miembro del Gobierno hablar, ¿no?, de que en este nuevo paso hay que considerar cómo dar acceso a los trabajadores. Cojo también un poco tu reflexión de lo que ocurre en otras jurisdicciones y ver cómo dar acceso a los trabajadores, ¿no?, a los órganos de gobierno. En todo este panorama de cambio regulatorio que se anuncia por parte de la Administración Central, y no quiero que me anticipes nada que vayáis a sacar en el círculo de empresarios cuando eso ocurra, pero a tu criterio personal, ¿no?, si hay alguna petición que desde Juan María Nin, con su experiencia, hicieras que se considerara en ese cambio regulatorio que parece que suena, ¿dónde pondrías el foco? Hombre, yo puedo ser muy impertinente haciendo peticiones, ¿no? Y por lo tanto me va la vida en tu pregunta. Pero vamos a ver, el subyacente es que la sociedad avanza, progresa, la complejidad de la sociedad actual pues, también crece. Como usuario de la regulación, la autoimpuesta, los estatutos y los reglamentos, los estatutos de la empresa y los reglamentos de los órganos de gobierno, y luego el modo RAN, es decir, el funcionamiento de las comisiones. Me da igual que sea la comisión de auditoría, que de nombramientos, de retribuciones, que esté junta, que esté separada. Todo eso, el nivel de autoexigencia tiene que ser máximo, en el sentido de que cuanto más autoexigente eres, pues como en las familias, con tus hijos, con quien sea, mejor vas a ir. Y el suelo es la regulación pública, donde la sociedad legítimamente es un stakeholder, no es accionista, pero es un stakeholder, y la sociedad, por lo tanto, como tal, representada democráticamente, tiene que ejercer sus responsabilidades y desde la legislación civil a la mercantil, pasando por la penal y por la administrativa, tiene que establecer el marco, ¿no? Por lo tanto, todo eso está bien y hay que adaptarlo y hay que seguir avanzando y siempre se avanza. Si lo hacemos juntos, mejor, queridos políticos. Nosotros en el Círculo de Empresarios tenemos, en el mundo hay dos programas, uno del Parlamento británico y otro del español, donde tenemos un programa por el cual le llamamos el PEP, Empresa Parlamentario, donde pues este año se han apuntado 180 parlamentarios que hacen un curso muy riguroso de 3 meses en las empresas socias que quieran acoger a estos parlamentarios. El vértigo es gigantesco, es decir, por un lado es la satisfacción de ver el interés que despierta este programa, solo tiene nosotros y los británicos, pero otro lado el vértigo está en ver los que no quieren en absoluto ni oírlo, extrema izquierda, no quieren ni participar, no se dejan ni aproximar, les parece pecado, es una cosa muy medieval lo del pecado, les parece pecado que una empresa esté por ahí.
Y luego los entusiastas más del centro, que bueno, lo que pasa es que luego también hay que manejarlo, los temas de compliance, los viajes, el cumplimiento y tal. El año pasado había uno que era un gran entusiasta que hizo el curso en Mercadona, ¿no? Y quería que su cuñado, que tenía una huerta, empezara a vender hortalizas en Mercadona. A mí me pareció maravilloso, porque hay que vender, hay que vender. Y este año se han apuntado todos a Estrella Galicia, que les parece, querida galleguiña, la empresa de referencia, ¿no? Pero bueno, los distribuimos laboratorios farmacéuticos, etc. Entonces, lo primero, oiga, si usted va a regular, primero no lo haga desde la muy en boga hoy en día soberbia y prepotencia y monopolio moral e intelectual del deber ser. Usted, yo le pago impuestos y usted lo que tiene que hacer con mis impuestos es trabajar y escucharme. Eso es lo primero. Si tiene que haber ese diálogo, el diálogo tiene que ser fundamentalmente con la administración, con el Estado, que es desgraciadamente el único como tal que tiene la capacidad técnica de entender. Me da igual, si tiene que pasar algo, que pase por el Consejo de Estado, o que pase por la Abogacía del Estado, o que pase por el Ministerio de Justicia, pero que no salga directamente de las entrañas del partido político de turno que ha ocupado el Poder Ejecutivo. Porque claro, estamos acostumbrados a no distinguir entre el Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, y dicen, y el Ejecutivo. Pero ¿el Ejecutivo es el Ejecutivo, que pensamos todos, o es el partido político que ha tomado posiciones ahí? Ojo. Entonces, ¿van a mejorar la normativa? ¿Inventos? Los del TVO, ninguno. Ninguno. Porque estos temas tienen repercusión en el bienestar o el malestar de la ciudadanía. Un mundo sin empresas es un mundo que no existe. Insisto, porque como decimos los liberales buenos, la escuela de Salamanca y la escuela austriaca, pertenece al orden espontáneo de la humanidad. Por lo tanto, es un invento de la humanidad. Entonces, en ese contexto, yo, si pudiera, lo que recomendaría es que antes de tocar algo que funciona bien, que se lo hicieran mirar y se lo aplicaran, como alguien inteligente y muy preparado señalaba en épocas pasadas, se lo apliquen a los partidos políticos, ¿no? Quiero decir, vamos a legislar el buen gobierno de los partidos políticos. Y segundo, yo añadiría a lo que ha sido el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, lo que hemos aprendido en las empresas, y es que, además de nuestros reglamentos, nuestros estatutos y la auditoría externa, pues a lo mejor en el Estado y en el Gobierno hay que añadir lo que todos sabéis y contemplamos aquí, la línea 2 de defensa y la línea 3 de defensa, ¿no? Entonces, si yo me dejaran en estos momentos legislar, pues pondría línea 2 de defensa y línea 3 de defensa, primero en la Moncloa y segundo en los ministerios, que son cosas diferentes. Vamos a fortalecer el buen gobierno de las empresas y de las administraciones. Pero en las empresas, lo primero es el nivel de autoexigencia. Lo primero es el nivel de autoexigencia. Y como me has provocado con la pregunta, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Mario, adelante. Entramos un poco en algunos elementos del buen gobierno más concretos. Y esta pregunta le habría encantado hacértela a nuestro común amigo Carlos Losada, que ha escrito y ha investigado mucho sobre el rol del presidente del Consejo, ¿no? ¿A quién se debe un presidente? ¿Para quién trabaja un presidente de una compañía? Sé que la realidad es muy compleja y hay muchas aristas y muchos ángulos diferentes, ¿no? Pero desde tu experiencia como presidente de muchos consejos, Juan María. Pues mira, lo primero que tiene que hacer un presidente de una compañía es entender racionalmente que no trabaja para él mismo. Hay un fenómeno que es un fenómeno psicológico y algunos llamamos incluso psiquiátrico. Está estudiado por escuelas de negocios, que sepa yo, no por esta. No recuerdo que Carlos haya entrado en este tema,
que es lo que algunos llamamos la unión mística. La unión mística. Y la unión mística es un fenómeno psicológico, psiquiátrico, que conduce, y por eso están los sistemas de gobierno que tienen que cortar radicalmente los tiempos de permanencia en el poder de consejeros, de presidentes y de CEOs en las empresas, la tendencia muy natural a identificar la empresa con ellos mismos. Y esto se da en el gobierno de las empresas. Es decir, hay un momento donde ese cerebro confunde el conductor de la empresa con su chofer, confunde la camarera del comedor de la fábrica con su servicio doméstico, etcétera, etcétera. Y ese es un fenómeno psicológico muy humano que se da. Entonces, la primera obligación de un presidente es entender, y es un razonamiento profundo, que la unión mística está latente, es un peligro, es un riesgo y que hay que cortarlo, porque la regulación hay que seguirla y hay que obedecerla, por lo tanto hay que marcar tiempos al frente de esas instituciones, tiempos razonables, porque te tiene que dar tiempo como presidente a la L, ¿no?, a invertir, desarrollar y tal, pero evitar la perpetuidad. Hombre, es que la empresa familiar, también, de otra manera, pero también. Digo porque he discutido a fondo este tema con personas con mucho nivel y académicamente, y siempre sale el argumentillo de la empresa familiar. Si no es tuya, por supuesto. Segundo, si tienes claro lo de la unión mística, tú te debes a la empresa. O sea, ahí no te equivocas, tú te debes a la empresa, porque eres el presidente de todos. Y como he dicho en la introducción, lo más probable es que en ese consejo de administración tú tengas independientes y dominicales. Luego, yo nunca lo he terminado de entender y me he negado a profundizar. Independiente con plumas, independiente sin plumas, independiente neutro, independiente o casi independiente, pero en fase de independiente, pero mezclado por las noches con un dominical. Oiga, si nos aclaramos, porque yo, mira que estudio y trabajo, yo no me aclaro en esa clasificación entomológica casi de un científico de insectos, en vez de decir que en las empresas hay independientes y dominicales. Y eso ha pasado un poco de moda, afortunadamente. Seguro que aquí veo consejeras y consejeros brillantes que se lo saben muy bien y que han sido metidos en unas casillas de independencia rarísimas y tal. Está bien, pero para tu pregunta no me sirve. Eres presidente de la empresa, te debes a la empresa, tienes consejeros independientes y dominicales y luego cosas raras, y tienes que asegurarte que rindes tus servicios a la empresa y con ello a tus accionistas y stakeholders. Es decir, yo sí que he participado mucho y creo que ha sido un movimiento brillante, aunque fue muy criticado, el mover la visión del propósito de la empresa, que estaba muy bien hecha por Friedman en su famoso artículo desde Harvard y luego publicado en New York Times. Por supuesto se lo han censurado en el New York Times. Les parece que con la cultureta actual volver a Friedman y haberle publicado pues no les gustaba mucho, ¿no? Pero desde Friedman año 71 al 2019, donde la Business Roundtable, los 20 CEOs o presidentes ejecutivos o presidentes no ejecutivos más importantes de Estados Unidos dicen, oye, esto es muy serio, por lo tanto, el propósito de la empresa es 1, 2, 3, 4, y la empresa como tal, a través de su consejo, pero sobre todo el presidente, que es el primer responsable, se debe a los stakeholders. Y todos sabéis cómo se enumeran los stakeholders. Como además de ser gente profunda, profesional, de éxito y que lo ha demostrado, son muy listos, pusieron en los stakeholders el último, para que no viniera el New York Times o el Washington Post de turno a censurarles, el último, el accionista. Pero el orden de los factores no altera el producto. Pero pusieron el accionista, primero pusieron, no sé, al ayuntamiento, después a los trabajadores, pero todo esto está muy bien porque nos ayuda.
Y ahora se está profundizando mucho y se sigue profundizando porque el presidente, que se debe a la empresa y que tiene que manejar el interés de la empresa y por lo tanto los propietarios de la empresa, pero de los trabajadores de la empresa, pero de la sociedad, pues tiene que empezar a ocuparse de también como presidente factores estructurales, vuelvo al principio, y en esos factores estructurales el presidente tiene que tomar la iniciativa. Es decir, un presidente tiene que ser extraordinariamente molesto en términos educados de exigencia para que en el feroz día a día y en los temas, digamos, de presupuesto, se superpongan los planes estratégicos y la visión de futuro. El CEO es el CEO y los directivos son los directivos, pero un presidente tiene que mirar más allá, ¿no? Un caso típico sería los presidentes de las grandes compañías del mundo. Yo desde luego estoy en ello, que empezáramos a mirar cómo vamos a manejar no solamente al gobierno vasco o a JB Capital o a Indra o a Bain Capital, sino un consejero que será la USDEO, esperemos pronto, más pronto que tarde, una inteligencia artificial, ¿no? Y sí va a ser un poco diferente. Este no va a ser ni independiente ni dominical. Nos inventaremos una nueva categoría para esa gente. Pero lo será. Bueno. Pero será consejero. Acordaros de esta conversación los jóvenes. Yo espero verlo, pero los jóvenes lo veréis. Luego retomaremos el tema de la inteligencia artificial. Aunque es un debate muy tocado, pero como presidente de compañía te lo tengo que hacer. Hay modelos de éxito de presidentes ejecutivos, no voy a poner nombres, pero conocemos algunos muy exitosos todavía en nuestros días, y modelos muy exitosos de presidentes no ejecutivos. ¿Dónde se sitúa Juan María Nin en ese debate si la presidencia tiene que ser ejecutiva o no? Que a lo mejor no sé si la respuesta puede estar condicionada por el momento de la compañía, por el tipo de accionista. No, yo creo que son dos modelos, ambos perfectamente válidos. Fíjate, yo en algunos momentos no lo tengo muy claro y me tenéis que perdonar por eso, pero a veces tienes criterios claros y a veces no. Yo en esto no lo tengo muy claro. Pero cuando he destilado, y sobre todo por mi experiencia personal, y yo he tenido el privilegio en la vida de vivir con presidentes ejecutivos de primerísimo nivel, más o menos amparados en una figura sobre todo en los tiempos actuales, de cumplimiento formal, de decir, bueno, soy presidente ejecutivo, pero tengo un CEO. Mire usted, como lo de independiente, mire usted. Pero bueno, está bien, pero tengo un CEO. Será un CFO o un COO, pero un CEO. La brillantez de esos presidentes ejecutivos, lo bien que lo han hecho, lo bien que han llevado el modelo, me ha llevado al convencimiento de que tienes razón, como apuntas. Puede depender del momento en el que está la empresa, un momento horrible o un momento excelso o un momento de crecimiento, pero depende mucho también, y hay que ser flexibles en eso, de la persona. He hablado del chofer y de la señora del comedor, pero podría profundizar más en otras posiciones en la empresa, incluso en la empresa familiar. Los buenos protocolos familiares dicen aquí no entra nadie de la familia ni de broma. O sea, hay más rigidez en la empresa familiar ahora que en alguna cotizada de fuera de España y de dentro. Entonces, esa figura es muy interesante y funciona muy bien. Me gusta mucho a mí. Pero no hay balanza de poder, ¿eh? Ahí el consejo suele ser un consejo bastante obediente, porque no hay un presidente con los consejeros que le haga el contrapoder al CEO, porque es CEO y es presidente. Y evidentemente los riesgos están en que esos contrapoderes claro, no existan o se hayan debilitado, sí, hasta llevar al presidente a confundirse con la propia empresa, como tú decías, en ese concepto de la unión mística. Y luego, ¿no? la unión mística también en estos casos se produce misteriosísimamente o no, no en la comisión de estrategia, ni en la auditoría interna, ni de coña, vaya, en la de nombramientos y retribuciones.
Ahí es donde se pone a prueba, se pone a prueba. Ahí se prueba, sí. Desde el Enron hacia aquí, en España tuvimos la crisis financiera del 2007-2008. ¿Cómo un poco esa doble aproximación que le pedíamos a los consejos de administración tiempo atrás, ¿no? De que tenían que, por un lado, ser órganos de control, supervisión, monitor, que dicen los anglosajones, pero a su vez tenían que aproximarse y desempeñar un rol más de advice, de apoyo, de asesoramiento, de aconsejar a los ejecutivos? Hemos visto un cierto desequilibrio hacia la función de control-supervisión. No sé si hemos perdido espacio en los consejos para dedicarle tiempo a la estrategia, a la innovación, a las disrupciones que están llegando y que tenemos que afrontarlas. No sé tu reflexión alrededor de Sí. este dilema. Dos niveles. El más fácil de darte mi opinión, el segundo, es decir, la regulación, especialmente en algunos sectores, el que mejor he conocido en mi vida, como la banca, y las exigencias de el regulador y el supervisor, el regulador que escribe y el supervisor que se lo mira, de aterrizar en el consejo todos los temas que corresponden al gobierno de la empresa, acompañados de la S y de la E, ha sustraído del ámbito de trabajo del Consejo fundamentalmente los temas de negocio. Y esto, desde luego, yo en mi práctica de consejo, aquí tengo una consejera que me sufre, sabe que intento que el 60-65% de los tiempos del Consejo sean negocio. Y el otro tiempo, lo que como presidente no ejecutivo hago es de verdad creerme lo de las comisiones. Y por lo tanto, auditoría interna, retribuciones, nombramientos, tecnología. Oye, por más que el regulador intente que todo eso se vuelva a ver y se vea con detalle a nivel de consejo, informa la presidencia de la comisión y si hay tiempo bien y si no el consejo confía en los consejeros que están en esa comisión y en el presidente. Pero se ha sustraído de los consejos la parte para mí más importante por tu segunda parte de la pregunta, ¿no? Que es entrar en esos temas. Y cuando te digo negocio, cómo va el negocio, y muy vinculado al negocio, pues el resto de temas, ¿no? Es decir, los consejos tienen que tener. Ahora, en esa acción del consejo más gestor o más supervisor, como decías tú, en algunos sectores el regulador y el supervisor han dado y han triunfado en una batalla gigante para que el consejo no aconseje, sino que gestione. Entonces, lo que se ha producido es un fenómeno muy, muy interesante por el cual el consejo, ahora hablo concretamente de banca, que es lo que mejor conozco, gran banca, da igual, he sido consejero en Société Générale, Santander, todo. El consejo se ve obligado por normativa y por el supervisor, que manda mucho porque interpreta la normativa y es el que luego escribe, o te mete un recargo de capital, a bajar al consejo al nivel ejecutivo de dirección. Entonces, me da igual, el director general de tecnología, pues tiene que ir al consejo y ya no informa a la comisión del Consejo de Tecnología, tiene que ir al consejo directamente. Y en el momento en que el director general de tecnología va al consejo directamente, o el COO, el CEO se aparta. Es un fenómeno muy interesante. Pero el CEO dice, bueno, pero aquí está este tío y que te dice el de tecnología, te dice el de recursos humanos o te dice el director comercial. Y entonces el consejo en directo empieza a operar en esas muy, muy grandes compañías en directo con el director general, que no es consejero.
Pero como eso es complicado a nivel de consejo, entonces estamos viendo en algunos sectores donde el regulador supervisor y el propio CEO dice, uy, como nos dicen que el próximo día tenemos que revisar el plan de tecnología o el tema de ciberseguridad, oye, el director de tecnología, el Chief Technology Officer o Information Officer o lo que sea, que se reúna la semana anterior con uno o dos consejeros que representan al consejo para masticar esa sesión de trabajo. Claro, el consejo deja de ser supervisor porque ya coges a un consejero, lo llevas a la oficina del directivo, se sienta ahí. Y entonces, cuando empieza el consejo, ese directivo, ese consejero, toma la palabra y dice, bueno, queridos consejeros, hoy vamos a ver esto, tal, se lo ha estudiado el día anterior. Entonces tenemos un movimiento muy interesante donde supervisión, vigilancia y aconsejamiento cede frente a la subida de los ejecutivos a nivel de consejo y la bajada de los consejeros a nivel ejecutivo. Y esto profesionalmente puede ser interesante desde el punto de vista de responsabilidades, marca un territorio donde tenemos que mejorar mucho la gobernanza, ¿no? Hasta tal punto es así, y acabo, que incluso ahora en banca, gran banca, se ha puesto de moda que el supervisor asista a los consejos. No todos los consejos, pero tú estás en el consejo y vienen dos o tres del Banco Central Europeo que se sientan allí y claro, joder, y dicen, no, vienen a ver cómo lo hacemos. Bueno, ese día, puedes imaginar, todos con corbata. Si el orden del día, estoy haciendo un poco de broma porque es más serio, pues tenía 59 puntos del orden del día, como van a venir de Frankfurt, 64. Si la documentación del consejo eran, yo he vivido documentaciones de consejo, por ese motivo, documentaciones con nivel de detalle de 1.200 páginas de documentación de consejo, porque como son temas de gestión, claro, en el momento que lo subes arriba, dice que no quede un pie de página, un número y tal, porque no vas a tener que entrar en gestión, ¿no? Y entonces llega el supervisor y se sienta allí, pero como con los directivos y los consejeros. ¿Cómo asigno responsabilidades? Entonces yo les decía, oiga, ustedes se van a sentar aquí y van a escuchar. Pero si escuchan van a elevar un informe. Si elevan un informe y yo he tomado una decisión sobre ciberseguridad y no me dicen nada, son ustedes responsables, porque han estado aquí. No, nosotros venimos a observar, pero no somos responsables. Digo, como te mande un abogado que yo me sé, se te va a caer el pelo, si hubiera un problema. O sea, eso se está moviendo. Tu pregunta es muy interesante. Pero tenemos nuestros tiempos y se nos está yendo la conversación. Vamos a pasar a un segundo bloque, a un tercer bloque relacionado con algunos temas que están apareciendo en las agendas de los consejos. Como lo has introducido antes, y sé que es un tema de los que te apasionan últimamente, ¿cómo estás viviendo desde los consejos en los que estás la llegada de la inteligencia artificial a las cadenas de valor de algunos sectores? ¿Cómo estáis afrontando ese debate tan interesante, ¿no? Que tiene que ver más con la estrategia, con el negocio en los consejos? ¿O cómo sugerirías a los que te escuchan que llevaran eso a sus compañías, Juan María? Como el tema me apasiona, sí. El ruego es córtame. Que me corte. Pero vamos a ver, la inteligencia artificial tenemos el privilegio, la suerte, es una revolución diferente, es una revolución universal. Todo lo que hemos vivido nosotros hasta ahora son revoluciones del planeta Tierra. Los virus, las bacterias, los bichos, el agua, el fuego, la tribu, la empresa, la revolución industrial. Esta no. Esto no es el planeta Tierra. Esta es
universal, en el sentido de que por primera vez el universo limitado de los muchos universos que existen, que nosotros conocemos, hay por aquí una consejera a la que luego le voy a recomendar el universo matemático de Tecmar, pero no voy a decir quién es porque le apasionan estos temas también. Esa es una revolución universal del universo. Entonces, la trascendencia de la aparición sobre una base de silicio, que no de carbono, de la inteligencia artificial, nos da el privilegio de asistir a una revolución absoluta que, primero, ha disparado la enésima mutación del capitalismo. Frente a los profetas de finales del XIX que aventuraban la caída del capitalismo en cuestión de semanas, incluso decían la ciudad y el minuto y tal, el capitalismo, que es otro fenómeno natural, ha mutado. Ahora no estamos al final de la historia, no los profetas vuelven a equivocarse, el capitalismo vuelve a mutar. Si el capitalismo muta porque el trigger, esta es una conversación larga, córtame, muta, eso muta para las empresas, o sea, las empresas son muy sensibles a las mutaciones estructurales, ¿no? Las mutaciones estructurales. Y por lo tanto eso va a tener repercusiones, como antes he apuntado malvadamente, donde yo espero ver una inteligencia artificial como consejera en una empresa, como consejera, con todo lo que va a aportar de valor una inteligencia artificial, ni independiente ni dominical, como consejera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, yo como presidente, ya últimamente, cuando vienen con papeles y cosas de esas o con informes, digo, bueno, y ChatGPT 4, cuéntame, porque huele a inteligencia artificial esto que te mueres, de bueno que es lo que acabas de preparar, ¿no? Entonces, a nivel ejecutivo, en la empresa, en todos los niveles, la entrada de la inteligencia artificial no solamente es buena, sino que es creciente. No solamente es creciente en proyección aritmética, sino en geométrica, y no solamente como inteligencia artificial va a ser geométrica, sino que va a ser exponencial. Y eso no lo vamos a parar. Por lo tanto, en las empresas y desde el Consejo, en la función estratégica del Consejo, hay que estar muy seguros de que no vamos tarde, porque es un elemento competitivo de primera, invertimos adecuadamente. Y tercero, como es tan estructural, todas las inversiones y todo lo que hacemos, lo hacemos de manera que no nos desvíe irremediablemente del buen camino. Y eso no es nada fácil. Y no es nada fácil porque en el Consejo, por definición y en la mayoría de las ocasiones, salvo por ejemplo alguna consejera que tengo yo también que está por aquí, donde todos estamos ciegos como consejero, pero ella ve, como consejo tienes que terminar fiándote en ese territorio por esa aproximación o del Chief Information Officer o del Chief Technology Officer, que por definición y como consejero es ejecutivo, te tienes que fiar de la misa a la media, y el de los proveedores informáticos y de inteligencia a la misa a la media, pero cuando miras al consejo dices, aquí no tiene ni idea nadie. Y entonces también los consejos tienen que reaccionar diciendo, necesitamos a alguien en el consejo que sepa de negocio, que sea generalista, que sea buena persona, que sea maduro, pero que sepa algo de esto. No con los demás territorios de acción, pero en ese que tú señalas como tercer bloque, sí. Y a partir de aquí, pues esto se ha vuelto apasionante, pero muy difícil. Empezamos con temas rutinarios, con temas de sistemas expertos, gestión de riesgos, pero ahora poco a poco voy aprendiendo que lo que vas metiendo en la empresa son agentes, ¿no? Agentes. Claro, antes no era un agente, era un programa, pero yo, que pregunto mucho, bueno, esto de la gente, y no sé quién me dijo, mira, Juanma, imagínate que en vez de la gente, que es una cosa así difusa, es un robot con patitas que hemos metido en el departamento de contabilidad. Digo, ya lo voy entendiendo. Ya lo voy entendiendo. Es una revolución, el capitalismo muta, las empresas van a mutar, los consejos no sabemos, tenemos la obligación de imbuirnos, de pensar muy en serio en esto,
y cambiar el sistema de gobierno e introducir en los consejos. En ese escenario que hablabas de ojalá veamos en breve, o lo vea, un consejero agente de inteligencia artificial, ¿cómo afrontaremos el conflicto que se puede plantear cuando tú en un consejo tienes 10 consejeros bien elegidos, que conocen la compañía muy bien, que han entrado a fondo en la cadena de valor de esa compañía, de ese sector, y llega tu consejero de inteligencia artificial y ante un dilema, una decisión crítica, va por un camino distinto al que te dicen los 10 consejeros persona física que tienes ahí? Qué bonito. Pues mira, yo como presidente te lo digo como lo hago siempre. Sí, a votar. A votar. ¿Eh? A 10-1 te ganarán los físicos No, a mira, los... aquí hay un tema otra vez muy profundo y es un tema de especial trascendencia en una escuela que pertenece al ámbito jesuita. Aquí hay dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Y las dos grandes líneas de pensamiento en la humanidad, y tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con los valores, hay una realidad objetiva que existe, esto es física profunda, una realidad objetiva, hay un entorno y un observador, pero la realidad objetiva existe. Entonces, desde la caverna de Platón al imperativo categórico de Kant, a lo que es la percepción natural, algunos, yo por supuesto, pensamos que la belleza es la belleza, la verdad es la verdad, la bondad es la bondad, y así sucesivamente. Y esa realidad objetiva existe. Dice, oiga, es que no la puedo tocar. Mire usted, mala suerte, un poco de imaginación. Entonces, esa realidad objetiva no solamente es matemática, la regla áurea, por ejemplo, y dices, es que esto es bellísimo, ¿no? Es bellísimo, esta persona es bellísima, en la foto sale muy bien, por la simetría. O esto está bien o esto está mal. Si yo ahora te falto al respeto, está mal, está mal. ¿Eh? Entonces, esa realidad objetiva, que es una realidad física, insisto, desde Platón al imperativo categórico de Kant, haz lo que creas que tú deberías hacer siempre por la humanidad, etcétera, etcétera, tiene el otro lado, el que yo no digo que son los buenos, pero voy a la inteligencia artificial y a los consejos. Y el otro lado es Carl Schmitt, como jurista, entronizando el régimen nazi. Entonces dice, aquí no existe ni la belleza, ni la bondad, ni la verdad, ni la estética, no existe nada. Lo único que existe es la decisión del ser humano en el momento impuesta por la fuerza. Por lo tanto, si yo tengo un parlamento que decide por un voto más que voy a entronizar un régimen, que es el ejemplo clásico de los juristas nazi, como tengo un parlamento que ha dicho esto, esta es la única verdad que existe. Pues el libro negro de Marquís, o son las doctrinas de todos los dictadores de turno que dicen que la voluntad del pueblo que encarnan ellos, por supuesto, es la que es. Y no hay referencia externa, no hay tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Pues que si esa realidad objetiva existe, cuando la inteligencia artificial se siente en el Consejo, ¿cómo va? Ahora ya extrapolo a años vista, va a ser tan inteligente lo que sería una propuesta errónea en términos de valores, por ejemplo, esto va contra el propósito de la empresa, o esta decisión del Consejo está sesgada en no sé qué, o esto no es ético, o no es moral. Como es tan inteligente, habrá percibido esto. Habrá percibido esto. Entonces habrá que escuchar, si yo estoy en lo cierto, a la inteligencia artificial, porque te va a dar una guía muy inteligente y muy cercana a los valores éticos y morales. Claro, está la otra escuela que inmediatamente me dice, oye, Juanma, déjate de leches. Aquí le vamos a meter un algoritmo, yo mismo, que soy muy malo, o el malo de al lado, y la inteligencia artificial con ese algoritmo se va a ir a lo pésimo o no, que son pues todo lo que la ciencia ficción ha dibujado. La respuesta es que no, porque la bondad y la belleza al ser humano les aproxima a los dioses. La bondad y la belleza. Y esto, que parece una cursilada en términos de gobierno, en términos de valores, en términos de gestión,
es muy importante. Votará como los demás, pero desde luego yo, si fuera presidente y supiera que ha evolucionado mucho, le escucharía. Gracias por la reflexión. Lo vamos a dejar ahí y podemos hacer una... De momento hacen números muy rápidos. Me gustaría que nos hablaras, nos hicieras una reflexión sobre la entrada, yo diría, masiva de las dinámicas geopolíticas en los debates de los consejos. Nosotros en ESADE, desde que lanzamos el primer programa de consejeros hace ya 10 años, introdujimos la geopolítica como una materia en la que le dedicábamos un espacio en nuestra agenda, ¿no? Pero ahora, últimamente, parece que no hay consejo que no deba de tener un experto en geopolítica, que las dinámicas, los conceptos de autonomía estratégica desde el punto de vista europeo pues, estén condicionando, estén orientando algunas de sus decisiones. ¿Cómo lo estás viviendo y qué nos puedes un poco reflexionar sobre ello? Importantísimo. Primero, expertizar un consejo de administración es romper el consejo. Porque si empiezas, Pepito, experto en geopolítica, Pepita, experta en tecnología, Pepitón, experto en comercial y marketing, has roto el consejo. El consejo es un órgano de gobierno colectivo, porque si introduces el expertise, el resto de los miembros del consejo inmediatamente van a ceder ante la opinión del experto. Otra cosa es que en el job description de consejeros hagas énfasis o matices el tipo de consejero. Lo primero es que sea buena persona, que sea una persona capaz, que sea una persona estable, contrastada, que sea todos los valores morales y éticos, y después, oye, si además sabe matemáticas o sabe de geopolítica, mejor. Pero expertizar un consejo es destruir al consejo. Segundo, la geopolítica ha devenido en algo muy importante. Nunca hablábamos de geopolítica y ahora a mí me encanta hablar con los taxistas, son todos expertos en geopolítica y la tocan mucho porque les encanta y como tienen muchos pasajeros y oyen todo tipo de cadenas de radio, pues saben de geopolítica. Tercero, es trascendente y te voy a poner un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos prácticos. Yo recuerdo en Société Générale nosotros teníamos un banco muy importante en Rusia, ¿no? Muy importante en Rusia. Y por lo que fuera, un día tres consejeros le dijimos al presidente, no nos gusta. No nos gusta un régimen como el del señor Putin, no nos gusta en los valores que debe tener una empresa como este banco, como Société Générale, una filial que está en un entorno, no sé cómo le llaman, de mega ricos que se han forrado, no nos gusta. Hombre, pero es un país reconocido en el mundo y tal. Geopolítica, no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta. El Consejo empezó a reflexionar sobre eso. Oye, guerra Ucrania. Como habíamos reflexionar sobre eso, fuimos los únicos, porque hay otro banco muy importante, y su CEO lo ha comentado, que ha dicho, estos acertaron y yo no llegué a tiempo, porque estas cosas las tienes que madurar. Al día siguiente, como lo teníamos más o menos hecho, disparamos, en el buen sentido de la palabra, y vendimos el Banco de Rusia. Vendimos el Banco de Rusia, con lo cual solucionamos un tema ético, moral, solucionamos un tema de compliance, es decir, ¿qué hago yo con un banco en Rusia? Con blanqueo de dinero, con dinero de terrorismo, con financiación de armas y tal. Solucionamos un problema de colocación de capital, ¿qué hago yo con ese banco y con este régimen que a lo mejor me va a pedir que me forre y gane muchísimo dinero para no sé qué, o me va a arruinar? Lo solucionamos todo. Geopolítica. Y es un caso práctico. Y es un caso práctico que funcionó para bien. Me sé los que no tuvieron la discusión geopolítica previa y detrás de la geopolítica también la moral y que por lo tanto les pilló y siguen atrapados con graves problemas de identidad, de moral y también de rendimiento económico. Entender de geopolítica es muy difícil.
ahora especialmente, porque la señal y la línea y el ruido no es lo mismo, es decir, sí tenemos algunas ideas claras, pero en Europa estamos confundiendo mucho el ruido, sobre todo el que viene de Estados Unidos, pero de otras partes del mundo, con la señal de lo que está pasando. Entonces, para un consejo, tener la capacidad, quizás también de desarrollar, yo es lo que haría en lo que sería, si puedes, un servicio de estudios económicos, que debería contener también la parte experta en geopolítica, yo creo que deviene fundamental estructuralmente. 2 puntos. Latinoamérica, típica reflexión de consejo, ¿va a ser un bloque? No lo es. ¿Va a ser un bloque? ¿La Unión Europea subsiste o solo va a quedar España y el bloque latinoamericano, hispanoamericano, mejor dicho, iberoamericano, vamos a meter a Brasil? Estados Unidos va a seguir, o sea, todo eso condiciona las inversiones, ¿no? Me voy de África, territorio chino al 100%, muy, muy importante. Vamos a terminar para pasarte algunas de las preguntas que han llegado, pero me gustaría que termináramos un poco en clave personal. Juan María, cuando se acerca un chaval joven de tu entorno personal, vamos a decirlo así, y te dice, con la manera en la que cariñosamente te llame, ¿qué es ser presidente? Porque verá que eres presidente no sé qué, o habrá oído una conversación en el que te has introducido, te has manifestado. ¿Cómo le explicas a alguien que todavía está desarrollando sus capacidades, ¿no? Construyendo un poco su intelecto, ¿no? ¿Qué hace Juan María presidente? ¿Cómo se lo explicas con palabras sencillas, con palabras que todos puedan entender, ¿no? Y esa sería una pregunta, y la segunda y última, tendría más, pero las dejamos para luego si hay tiempo. Para cualquiera de ellos y ellas que están aquí y que mañana pueden ser presidente de un consejo, ¿cuál sería tu mejor recomendación? Primero, al chavala, ¿presidente ejecutivo o no No ejecutivo? eje- No, no ejecutivo. Pues bastante fácil. Primero, las canas, la experiencia, la autoridad, la luz propia, basado en un mérito importante que es la edad, que es un mérito muy importante, y segundo, los resultados. Segundo, los resultados. Lo que es una presidencia no ejecutiva digna. Luego hay presidencias no ejecutivas al servicio de. Oye, cada uno tiene la dignidad que quiere, al servicio de, pues, a dedo político o a lo que sea, ¿no? O simplemente de instrumento útil. Pero las presidencias no ejecutivas en el mundo responden fundamentalmente a los méritos adquiridos, deja que me repita, con la edad y con los resultados. Por lo tanto, un presidente no ejecutivo es alguien que tiene que tener luz propia, tiene que tener autoridad, la autoritas. Tiene que tenerla. Hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene. Yo ya te he avisado que mi lenguaje es impertinente, pero estamos entre mayores de edad. La autoritas. Presidente ejecutivo. Pues oye, para ser presidente ejecutivo hay que tener unos muy buenos fundamentos, por supuesto también lo otro, éticos, morales, una personalidad fuerte, una gran generosidad de modelo de vida, quiero decir, esta cosa actual de que yo es que quiero ser feliz y pasármelo bien, pues no sea usted presidente ejecutivo, chaval. O sea, no seas presidente ejecutivo, pero si tu aspiración es pasártelo bien y realizarte a ti mismo y no sé cuántas cosas más, vamos a tener una frustración. O serás un pésimo presidente ejecutivo, todo el día suspirando, llorando por las paredes porque tienes que trabajar, pues me es igual, 6 días a la semana, 14 horas al día, o no. Por lo tanto, una gran generosidad personal y una muy sana ambición también de llevar dentro la semilla empresarial.
La semilla que significa transformar la realidad. ¿Tú quieres ser presidente ejecutivo? Pues tienes que entender que para ser eso tienes que ser capaz de sacrificarlo todo porque tú tienes una idea y esa idea que es A la vas a convertir en A' y en A segunda. Y para eso tienes que arriesgar. Porque como no arriesgues, A será no A' o A segunda, será A partido por 2. Y por lo tanto también tienes que tener capacidad de riesgo. Y así sucesivamente, ¿no? Yo, siempre que hay gente joven que me llama, hablamos mucho de estas cosas a fondo, ¿no? Y con este rollo que te he contado, que es verdad, se me ha pasado la segunda. La segunda es, para cualquiera de ellos, Mario, ellas, se me ha pasado la segunda. que vayan a acceder a una presidencia, a un consejo, tu mejor recomendación hacia ellos. Servir a la compañía. O sea, hay que tener muy claro que tú tienes que entrar, que es fácil de decirlo. La desunión mística. ¿Te ha gustado lo de la unión? Esa me va a dar un juego, voy a ponerte de autor, te voy a poner de autor. Luego te diré qué escuela de negocios y quién ha escrito mucho sobre eso. Igual. Además, aprendemos de todos. Apoyado en psiquiatras y en psicólogos. Pero pues es un fenómeno que todos hemos visto, ¿no? Pero servir a la compañía. Entonces, la vocación de servicios a la compañía significa un sacrificio de tu vida personal, también mucha flexibilidad, tener la capacidad de sacrificar aquello que piensas que es y escuchar a los demás y ceder y seguir la orientación del consejo y capacidad de riesgo. Y tener la capacidad de arriesgar. Es decir, tú no puedes estar sentado de presidente de una compañía mirando tu culo, que es como se dice en términos empresariales. Si te sale bien, bien. Y si no, dimites y te vas. Probablemente antes de que dimitas ya te han echado. Que para eso está el consejo también. Para eso está el consejo. Amablemente, pero ya te han echado. Como no nos va a dar tiempo a tocar todas las preguntas que han llegado, te voy a dar a elegir. Muy polémica, o sea, pregunta que puede generar mucha polémica, media polémica o poca polémica. Muy polémica. Lo sabía que me ibas a... El zumo de tomate con mucho picante. Sabía que me ibas a... Y el tartar también, muy polémica. Leo, hemos hablado del buen gobierno corporativo de la empresa y de su conveniencia en los partidos políticos, eso es cierto. Nos gustaría que nos diese su opinión sobre el comportamiento del sector público como propietario en el gobierno corporativo de las empresas privadas cotizadas. El sector público, por razón de legítima ideología política, cuando el acceso al poder ha sido con lo que nosotros pensamos y defendemos, y yo he pensado y he defendido siempre, que es un sistema democrático, pues en lo que es el ámbito de un sistema democrático de ideología centrada, es decir, en términos económicos, entre nuestros amigos keynesianos o rooseveltianos o los liberales, y teniendo en cuenta los tiempos y las necesidades, la participación del sector público, sobre todo estructuralmente en algunos casos y oportunísticamente en otros, para soportar ese orden espontáneo que es la empresa, que es factor fundamental de progreso de la sociedad, es muy legítimo. Es muy legítimo. Y por lo tanto, yo entiendo que el sector público pues, participe, por ejemplo, en las public utilities. Y diga, oye, yo soy el sector público y me parece que debo estar representado pues, en la red de distribución eléctrica, en la red de distribución del gas, en el soporte de infraestructuras del ferrocarril, en la Compañía Nacional del Uranio o en los astilleros, porque creo que desde el punto de vista tecnológico y de construcción naval, en las zonas tal, es perfectamente legítimo. Y por lo tanto, yo lo he vivido y he vivido la participación del sector público en public utilities, en infraestructuras, etcétera, etcétera, y me parece muy bien. Eso se ha ido sofisticando en el sentido de que, y hablaba antes del gobierno vasco y el desarrollo que están haciendo de un fondo soberano que personalmente me gusta siempre dar mi opinión, aplaudo, creo que es un movimiento brillante. España no ha tenido nunca fondo soberano porque hemos sido un país sin capital. Nosotros
Yo siempre lo explico, no tuvimos plan Marshall y además agotamos el capital de este país en el siglo XVIII. Ya avisó un gran jesuita, que era Juan de Mariana, con su famoso tratado sobre el valor de la moneda y cómo la inflación y la devaluación de la moneda traen males que acabaron, de hecho, con el Imperio Español, ¿no? Y luego con otros. Pero ya estaba en Juan de Mariana, que es un personaje digno de ser seguido, ¿no? Pero, claro, a partir de aquí, la tentación del político, desde la prepotencia del monopolio del deber ser, del bien o del ejercicio del poder, pues depende, es muy complicada. Por lo tanto, hay que estar seguros de que es legítimo, pero que la regulación de la participación del sector público en el mundo empresarial esté sujeto a reglas tan firmes o más firmes que la del sector privado en ese sector. Relacionado con ello también, porque hemos visto en estos últimos años polémicas alrededor de ello, hay uno de los asistentes que te pregunta: me preocupa la baja protección de los consejeros en España. Asumen una enorme responsabilidad con una débil cobertura. Desde el círculo de empresarios, ¿podríais adoptar o empujar, o vais a hacerlo, medidas para proteger a los consejeros? Pues mira, esta es una buena idea. Está María con nosotros, que dirige el Centro de Pensamiento, y lo vamos a pensar. Me gusta mucho porque yo que lo he vivido en directo, porque siempre tienes ataques, chantajes de gente mala. Otra vez, existe el bien y existe el mal. Es decir, no vale todo. Existe el bien y existe el mal. Y los que hemos pasado por el mal y hemos sufrido ataques, muy en la línea de la flotación, muy pagados, muy conspirativos, de muy alto nivel, nos hemos dado cuenta de está muy bien esa pregunta, de la fragilidad cuando las cosas se ponen mal del consejero, ¿no? Hay una fragilidad estructural que la cubres con los sistemas de gobierno, con los sistemas de compliance, con la auditoría interna, con la externa y sobre todo siempre asegurándote que estás con la capacidad de demostrar en bien tuyo, legítimo, y de la empresa, que todo está en modo run, es decir, que todo funciona y que tienes casos prácticos. Porque en España está la circular 1 de la Fiscalía General del Estado, que os la tenéis que mirar de memoria, superpuesta al Código Penal y a otras cosas, que hace una cosa muy complicada, ¿no? Y que nos devuelve a la Edad Media. Y es, oiga, la empresa es sujeto penal y usted también, porque ha pasado esto y me tiene que demostrar su inocencia. El procedimiento penal, cuando sales de la zona de la fiscalía, esto es muy jurídico, pero hay que enseñarlo, de la zona de la imputación y pasas ya al juicio oral, cuando pasas ya al juicio, pero has tenido la pena del telediario, has tenido que renunciar antes, ahora no, ahora les imputan y no pasa nada, tus cargos, etcétera, etcétera, en ese tránsito, salvo que tú demuestres que el sistema de compliance está funcionando, que está bien hecho, la auditoría interna, te invierten la carga de la prueba y te imputan para que te defienda. Y te dicen, de entrada es usted culpable, demuéstreme que no lo es. Oiga, esta es la prueba del demonio y del fuego de la Edad Media. Han invertido la carga de la prueba. Aquí hay un tema jurídico en las escuelas de negocio y de mucha trascendencia. Pero yo os digo que como persona que ha sufrido ataques perversos, bien montados, con dinero, etcétera, etcétera, se pasa mal y la fragilidad es grande. Porque los consejeros suelen confiar en la póliza, también hay consejeras de compañías de seguros aquí y otros, en la póliza de garantías, la que llaman póliza de garantías. La póliza de garantías sirve para lo que sirve, que normalmente es, uno, para que te pongan un abogado a la empresa y otro a ti. Normalmente no es el abogado que tú quieres. A continuación, el abogado que te ponen a ti es el mismo que le han puesto al de al lado, que sabes que no se ha portado bien, estás en el mismo barco. Si tú quieres tu propio abogado, la compañía de seguros dice, no, que este es muy caro, y luego si hay indemnizaciones, pues tienes una negociación eterna, que me perdone
una querida amiga que está aquí, cuando hay que liquidar eso, los gastos de abogados. Entonces, la póliza de garantías bancarias está muy bien, de garantías está muy bien, pero todos estos temas son para los consejeros de una, cuando se pone mal, fragilidad y angustia personal terribles. Hay mucha gente que se rompe y se quiebra, yo lo he visto. Hay una pregunta relacionada con unos personajes que hace unos años estaban más de moda, ahora no es que no lo estén, pero yo creo que hay otras cosas que ocultan un poquito su actividad, que son esos señores que se llaman proxy advisors. Em, ¿Qué papel crees que han jugado, juegan? No sé si están en el lado de los buenos o en el lado de los malos o fluctúan. Son muy útiles y por lo tanto a mí que me gustan poco, entiendo con lo que te decía de O sea, que razonar las cosas ayudan al gobierno corporativo. y respetar, ayudan, son muy útiles. A mí me gustan poco porque he preferido no tratarles, ¿no? Es un tema que he delegado en gente más sabia, más paciente, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que los proxies ayudan en el gobierno corporativo, ¿no? Claro, es un poder interpuesto, porque tu accionista no es el proxy. El proxy es uno que cobra dinero para facilitarle el trabajo a tu accionista. Pero es un bicho que cobra vida propia y en un momento determinado te puedes encontrar con un proxy que le parece que esto de la energía nuclear, pues que es malo. Y entonces te monta un rollo y en la junta y tal. Y dices, oiga, mire usted, la taxonomía es... Y los marineros que van en los submarinos nucleares 9 meses con metido en la popa un motor nuclear que es con una mini central, no salen de verde fosforescente. No, pero te he puesto el ejemplo de nuclear, pero hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, cuando el proxy cobra vida propia, se superpone a la de tu accionista, que es tu referencia más importante, tal. Pero ayuda al gobierno corporativo, respuesta sí. Respuesta sí. Por ejemplo, otro ejemplo de los proxies ha sido cierta manía persecutoria con la retribución de los consejeros y de los CEOs en las grandes empresas. Yo siempre he sido partidario de pagar mucho y muy bien, las dos cosas. Porque el rollo este de, es que cobra no sé cuánto, pero vamos a ver. ¿Cuánto es esto? El 0,0001 de los resultados y dice que es mucho. A usted le está guiando un sesgo ético malo, que es la envidia, y otro sesgo profesional malo, que es el populismo. Entonces, tengo ejemplos, pero a tu pregunta, ayudan y la patología no les descalifica. Y por terminar con una relacionada con la unión mística que has desarrollado. Me ha gustado. Me ha gustado, sí, y ha gustado más porque hay un par de preguntas con la unión mística. ¿Cómo evitar en consejos sin accionistas? Esto sé hacia dónde va dirigida la pregunta. Sigue. Sin accionistas significativos, donde todos los consejeros son independientes y el consejo por cooptación acaba lleno de amigos y donde el accionista se convierte casi en un elemento decorativo o secundario. ¿Cómo evitamos esto, José? O sea, en las públicas purísimas, ¿verdad? Donde no hay... Muy difícil de evitar. Si es por la naturaleza humana o llevas un superhombre, que los hay, de gran visión, de enorme fuerza ética, moral, que es consciente de este problema y vence, por lo tanto, la fuerza de la gravedad, porque la fuerza de la gravedad es lo que señala y apunta el que pregunta, o estás seguro, y por eso la bondad y lo que hay que seguir progresando, de que hay una regulación legal y fundamentalmente yo diría propia interna de la empresa en sus estatutos y en sus reglamentos de funcionamiento que te garantice que esa fuerza de la gravedad tan peligrosa choca con eso y obligue a los mangoneantes a tener que dar la cara y saltarse el tema a la torera, ¿no? Es como estos presidentes, voy al mundo político que me resulta más políticamente correcto, ¿no?
decir, bueno, la Constitución limita estos líderes, ¿no? Limita el mandato de este presidente al servicio del pueblo y tal, pero he escuchado al pueblo y me vence mi año 33 al frente de la República Bananera, pero os he escuchado como pueblo y voy a cambiar la Constitución. Y va y gana. Oiga, estamos en el siglo XXI, esto es muy serio, la sociedad exige que la empresa, ese orden espontáneo, funcione muy bien, la colaboración pública, privada, la regulación, la exigencia, la autoexigencia son necesarias y poca broma en el mundo de los consejos y las empresas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan María, por esta conversación. No has rehuido ninguno de los temas, te encanta meterte en todos los charcos, eso Sí. se agradece desde el público y desde quienes estamos en esta sala. Es un placer, como siempre, poder charlar contigo de gobierno corporativo y de otras cosas y aprendemos siempre algún concepto nuevo. Agradeceros a todos, antiguos alumnos, consejeros que seguís las actividades del Centro de Gobierno Corporativo, vuestra colaboración, porque sin vosotros, sin los sponsors no sería posible, pero sin que vosotros nos acompañéis en estos actos tampoco sería posible. Así que miles de gracias a todos.